seguro. Sí, doctora. Carol, con eso que leyó allí ahorita Natalia, ¿tú qué piensas que tiene la paciente? Diagnóstico, probable. Bueno, yo diría que tiene un hipertiroidismo preestrés. Ay, no te escuché, disculpa. ¿Qué? Un hipertiroidismo primario. Ajá. ¿Y te atreverías a decir la causa del hipertiroidismo o por ahora no te atreves a decir? No, por el momento no me atrevería a decir una causa. Laura Chacón, Sí, doctora. ¿estás de acuerdo con tu compañera de que es un hipertiroidismo? ¿Cuáles son las tres principales causas de hipertiroidismo? Bueno, como mencionamos anteriormente, diría que la enfermedad de Graves es una. Eh, Otra opción podría ser un adenoma, perdón, no, un bocio multinodular tóxico y una tiroiditis. Ah, y de las tres que mencionaste, ¿tú por cuál te inclinarías en esta parte? Bueno, viendo la edad y que el hecho de que es más común, si no me equivoco, yo pensaría que sería una enfermedad de Graves. Vamos a ir viéndolo sobre la marcha. A la paciente, obviamente, sí tiene un hipertiroidismo. Ahí por clínica, uno diría, pues esta muchacha tiene dolor y hay una tiroiditis que se llama tiroiditis de Kerbein, que le da mucho dolor a la gente y viene antecedida por un cuadro usualmente viral o gripal de la vía respiratoria. Así que hay que ver si es una tiroiditis o si es una enfermedad de Graves, que es la causa más común desde el punto de vista epidemiológico, pero igual, como se le delimitó una asimetría en la glándula tiroides y uno no sabía el examen físico si era toda la glándula tiroides, fuera un nódulo, bueno, se le mandó el ultrasonido. Eso nos va a ayudar a leer para que Doctora, disculpe, es que se le escucha como lejos o como si estuviese tomando el micrófono, que se escucha un poquito como bajito. porque se bajó de nuevo. ¿Ahora lo escuchan bien o ya no? Ahora sí, doctora. Ahora sí. Sí, Bueno, entonces, Laura Chacón. Laura, ¿estás aquí? Sí, doctora. Laura, léenos ese ultrasonido de la paciente. Eh, eh, Dice ecografía de tiroides, indicación de descartar tiroiditis aguda. No hay un estudio previo para comparar. El estudio se realiza en unidad de tiempo real y con transductor lineal de frecuencias de 5 a 12 MHz. Se realiza imágenes de corte longitudinal y transverso. La glándula tiroides se ubica en su topografía usual, tamaño aumentado de forma local y su parénquima tiene ecotextura heterogénea, pseudonodular y ecogenicidad aumentada, ocupando casi todo el lóbulo derecho de lesión nodular de bordes finos, de bordes definidos, hiperecogénica, sin calcificaciones, flujo central y periférico que mide 4,43 por 1,90 por 1,59. En el resto de ambos lóbulos tiroideos, así como en la región del istmo, no se reconocen lesiones de masa sólida, quistes ni calcificaciones. El nódulo el lóbulo derecho mide 5,12 por 2,27 por 1,98, volumen de 12,0 cc. El lóbulo izquierdo mide 4,72 por 2,26 por 1,83 centímetros, volumen de 10,2 cc. El istmo mide 0,14 centímetros, el diámetro AP. No hay ganglios ni otras alteraciones en las cadenas yugulares. Con la aplicación de la modalidad Doppler color hay adecuada captación de flujo en el parénquima de la glándula. Opinión: bocio nodular, nódulo tiroideo derecho, TRAX 3. Gracias, Laura. ¿Quién me leyó acá? Gabriela o Laura. ¿Quién acabó de leer ahorita? ¿Fue Laura o fue Gabriela? Laura. Laura. Gracias, Laura. Gabriela. Gabriela está aquí.
Gabriela, ¿tú le harías biopsia a ese nódulo que acaba de describir tu compañera, sí o no? ¿Y por qué? Porque acabamos de ver nódulo tiroideo, así que eso es lo que yo quiero, que vayan integrando lo que vamos leyendo o viendo con la clase. Entonces tú no le harías. Y Carlos Contreras, ¿estás conectado, Carlos? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Tú qué le harías, sí o no? De acuerdo a lo que acabamos de repasar. Yo sí le haría la biopsia de aspirado con aguja fina, porque es TRAX3, que es sospecha de leve malignidad y además mide más de 2,5 Exacto. centímetros. Esa es la respuesta correcta. Gabriela, si hay que hacerle biopsia, porque acabamos de repasar que todos los nódulos que sean TRAX3 mayor o igual a 2,5 centímetros, hay que hacerle biopsia. Hay cosas que no pueden tener en dudas. Y dudas es que TRAX3 mayor o igual a 2,5, biopsia. TRAX4 y 5 mayor de 1 centímetro, biopsia. Las otras cosas de duda es como la pregunta que me hizo tu compañera doctora, no pasa de 2,5, pero tiene otras cosas clínicas, ¿se le haría o no le haría? Y ahí depende, sí, si tiene antecedentes familiares, si tiene adenopatía, si tiene las 2 o 3 características más malas de un nódulo, yo probablemente sí le haría. Pero en este caso clínico, o este paciente que te llega a tu consulta, tú no tienes que tener duda, tú le tienes que decir, mira, esto es un TRAX3, riesgo en menos del 5% de ser cáncer, pero tienes el riesgo porque tiene más de 2,5 centímetros, referencia a endocrino para biopsia o para el que pueda hacerla si no hay endocrino, radiología intervencionista o el cirujano que quiera hacer la biopsia. Así que la respuesta correcta es sí, porque es TRAX3, pero mide más de 2,5 centímetros. Aquí pueden ver la imagen del nódulo. Acuérdense que en ultrasonido lo que es más clarito se dice hiperecogénico, histoecoico es que está, o histoecogénico que está del color de la tiroides, y más negrito es hipoecoico. Están sus bordes regulares. Digo, yo no les puse todas las imágenes, pero el flujo cuando se lo puso el doctor estaba central, etcétera, etcétera, y por eso sumó la parte de 3. El, a ver, Juliana Daza. No, Hola, buenas tardes. primero, pues, bueno, ya me contestaste. Juliana, ¿tú crees que está bien que se le mandara un centelleo a esa paciente, sí o no, y por qué? Yo considero que sí, porque al ser doloroso, hay que ver si es como un nódulo caliente, creo que se dice así. Sí, pero el nódulo caliente no tiene nada que ver con el dolor. Ah, ok. Acuérdense que cuando estábamos repasando les dije que si hay un nódulo y se confirma y está la TSH suprimida, se hacía, pero no porque tenga el dolor allí, sino porque para ver si era hipocaptante Captación. o hipercaptante. Sí, sí. Aparte que acá se le mandó el centelleo, porque como también está con el diagnóstico diferencial del hipertiroidismo, queríamos documentar si era un hipertiroidismo por aumento de función, que sería enfermedad de Graves, o si es un hipertiroidismo que está en fase hipertiroidea por una tiroiditis, porque le dolía. Entonces el centelleo nos iba a ayudar mucho si es hipertiroidismo por hiperfunción o hipertiroidismo por destrucción, que son las tiroides. Así que era por eso. Entonces, aquí dice, la tiroides capta el fármaco muy pobremente. Apenas se distingue la imagen, que ustedes ven aquí que no se captó nada. Cuando uno mete el medio de contraste, usamos usualmente en Panamá, Tecnesio 99, debió de captar así como está aquí en las glándulas submandibulares, que en esta gráfica de la derecha se ve bien negrito de captación, y si es por la forma de la foto de colores, se ve mucho más captado aquí como si fuera un sol. En cambio aquí donde está el cuello, que es donde está la tiroides, prácticamente no captó nada. Entonces tuvo una pobre captación difusa. Unido al cuadro clínico, se sugiere entonces una tiroiditis aguda o subaguda y se recomendó pues determinar los anticuerpos antiinflamatorios. Rafael Cornejo. Aquí estoy, doctora, presente.
Rafael, ¿cómo se ve en el centelleo usualmente cuando es un hipertiroidismo por Graves y cómo se ve en una tiroiditis? ¿Cómo se describe usualmente? En una tiroiditis se puede ver caliente porque está produciendo hormonas. No, esa no es la respuesta. Vamos con Sofía. Sofía de Bernard, Sí, doctora. ¿cómo se ve una tiroiditis versus un hipertiroidismo de Graves, un centelleo? Eh, la tiroiditis va a tener menos captación en la imagen que la de Graves. Exactamente. Entonces, ajá. ¿Tú te acuerdas cuánto es la captación normal centelleo o no te acuerdas? No, doctora, eso no me acuerdo. Bueno, menos de 5 es que está baja, arriba de 15 es que está alta. Usualmente es 5 aquí. Digo, y arriba de 20 ni hay dudas de que está alta. Entonces, de hecho, ahí la imagen se los estaba ayudando más o menos. Ay, no, me equivoqué. El hipertiroidismo es un aumento de la producción de hormonas tiroideas porque la TSH se encuentra el receptor de TSH incrementada su actividad porque los anticuerpos contra el receptor de TSH están metidos allí y está la producción de hormonas tiroideas incrementadas. Se le llama hipertiroidismo por hiperfunción. Cuando tú metes el medio de contraste, esta captación para el subsol va a estar hipercaptante toda la glándula, aumentada la captación, eso va a ocurrir. Le metí el medio de contraste. ¿Qué es tiroiditis? Tiroiditis es literalmente que se inflamó la glándula y literalmente se perforó el coloide y las hormonas que estaban almacenadas en el coloide salieron afuera. Entonces ellas hacen la fase hipertiroidea. La captación no va a estar aumentada, la captación va a estar muy pobre porque estas células están inflamadas y destruidas. Es un hipertiroidismo por destrucción, no por hiperfunción. En cambio, en un adenoma tóxico, va a ser un nódulo que capta el montón y así como se vería en alguno de los dos nódulos, por ejemplo, donde está, de los dos lóbulos, perdón, donde está el nódulo, si fuera un adenoma tóxico, estaría captando todo el nódulo. Y si fuera un bocio multinodular tóxico, se van a ver parches de hipercaptación difusa. Entonces, ¿ayuda un centelleo a hacer diagnóstico diferencial? Sí. Hipertiroidismo por hiperfusión, Graves va a estar aumentado difusamente. Adenoma tóxico, entonces no. Bocio multinodular tóxico. Doctora, no se le escuchó nada. Ahora sí, estaba diciendo que por el centelleo podemos hacer el diagnóstico diferencial porque el hipertiroidismo por hipercaptación es captación difusa aumentada, Graves, adenoma tóxico, un espacio, y el bocio multinodular tóxico se ve en parche. Y una tiroiditis va a estar disminuida la captación. ¿Sí me expliqué? Sí, me expliqué. Entonces, Mari Carmen de la Cruz. Mari Carmen, ¿estás aquí? Presente, doctora, sí. Léeme esta diapositiva de acá, pues. Bueno, los niveles de TSH, los resultados está disminuido menos de 0.01, menos de 0.01, la T3 libre aumentada 5.85, T4 libre aumentada 2.14, la antiperoxidasa está en rango 1.13 y la antitiroglobulina aumentada en 2800. Ahí se ve la imagen o se quitó. Se ven los resultados del laboratorio. Entonces, con estos exámenes, ¿qué puedes decir de eso que ves aquí? Que en efecto es un hipertiroidismo eh, por la presencia de anticuerpos contra la tiroglobulina. O sea que según esto que vemos aquí, esta paciente tiene un nódulo en la tiroides, pero el nódulo no es el que está funcionando de más porque el centelleo dijo que no, y no tiene una captación aumentada, sino baja, o sea que tiene que una tiroiditis.
y pareciera que la tiroiditis fuera de qué tipo. Autoinmune. Exacto, porque tiene volando el anticuerpo ese contra la tiroglobulina. Entonces, cuando ustedes leen tiroiditis autoinmune o de Hashimoto, ustedes van a ver que la misma tiroiditis, pero tienen que repasar tiroiditis, diagnóstico diferencial, tiroiditis autoinmune, tiroiditis aguda, tiroiditis crónica, tiroiditis subaguda, cómo se ve una fase hipertiroidea los primeros meses, luego una fase normal y algunos van a hipotiroidismo después de la tiroiditis. Entonces, necesito que vayan a repasar eso si ustedes mismos ven que están como que entienden esta parte. Entonces, aquí en esta diapositiva podemos ver pues que la paciente sí tiene una tiroiditis y que la tiroiditis va con algo de componente autoinmune. Están viendo la diapositiva allí, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. El hipertiroidismo, ¿cómo lo van a abordar? El hipertiroidismo pues se define primario como una TSH suprimida y los niveles de T4 libre o T3 libre altos, los dos o uno de los dos. Entonces, esto es importante que lo vean. Tienen que ver la parte clínica, las pruebas de función tiroidea. Si piensan que es Graves, van a medir los anticuerpos contra el receptor de TSH y van a complementar con ultrasonido gammagrafía, que es el centelleo, y la biopsia si es un nódulo que tiene las indicaciones de biopsia. Entonces, esto es importante. Tirotoxicosis es simplemente la definición de hormonas tiroideas aumentadas. Ahora, ustedes tienen que ver, esas hormonas tiroideas están aumentadas por un mecanismo de producción aumentada, Graves, adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico, o es porque hay liberación de las hormonas preformadas en la glándula por una tiroiditis. Y la otra clásica, bueno, que sea un hipertiroidismo exógeno porque le estoy dando un montón de levotiroxina. Y ahí van viendo el algoritmo de cómo van a ir haciendo de acuerdo a la causa, si es Graves, mido los anticuerpos, si hay que hacer o no el ultrasonido, como les dije, el centelleo, y van viendo todo el algoritmo, por decirlo. Entonces, así mismo como existe el término hipotiroidismo subclínico, también existe el término hipotiroidismo, hipertiroidismo subclínico, y también existe, acuérdense lo que les dije, los problemas que vengan desde el punto de vista del hipotálamo, hipófisis o la tiroides. El hipertiroidismo primario, por fisiología normal, ustedes saben que la retroalimentación negativa que hace, si yo tengo T4 alta y T3 alta, la TSH se va a suprimir. Si ustedes ven que tiene una TSH en niveles suprimidos bajos y ustedes miden la T3 y la T4 y están normales, a eso le llamamos ¿qué? Hipertiroidismo subclínico, así como en la otra contraparte que les hablé de hiposubclínico. Son diagnósticos bioquímicos. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que repetir siempre que llegue un paciente con hipersubclínico, TSH baja, con T3 y T4 normal, repetir el examen 4 a 6, bueno, aquí dice 4 a 6 meses, usualmente lo hacemos menos tiempo porque si no le da un colapso al paciente. Y si ustedes verifican que sigue el paciente con TSH suprimida menor de 0.1, entonces ya uno va diciendo, bueno, el hipertiroidismo está persistente aunque sea hipersubclínico. Y ya después le pongo otras diapositivas en donde cuándo vamos a tratar el hipersubclínico. ¿Por ahora me están escuchando o no se escucha bien? Sí, ahorita se escucha perfecto, doctora. Sí, te escucho, doctora. Así te está escuchando bien. Entonces, la otra parte del algoritmo. Tengo TSH suprimida y tengo T3 o T4 elevada. Signos y síntomas de enfermedad de Graves. ¿Cuáles son? Exoftalmo, óseo difuso tóxico y toda la clínica de un hipertiroidismo, palpitaciones, temblor, ansiedad, nerviosismo, sudoración, pérdida de peso, hipertensión sistólica, diarrea, hiperdefecación, todos esos síntomas que ya deben de repasar también. Sospecho de enfermedad de Graves, mando el anticuerpo contra el receptor de la TSH, que es un TRAP. Sale elevado, ya no hay duda, es Graves, empieza tu tratamiento.
no tiene síntomas de Graves y tiene los anticuerpos normales, ahorita vemos. Tengo un nódulo palpable, como fue con la paciente que le estoy enseñando el caso clínico. Entonces, uno que va a hacer centelleo. El centelleo muestra que hay una hipercaptación en áreas focalizadas. Si es una sola, adenoma tóxico. Si es en parche, óseo multinodular tóxico. Hipercaptación difusa es enfermedad de Graves. Captación baja o ausente, como era la paciente que estaba viendo. Tienes que descartar si es que la paciente no está tomando levotiroxina. ¿Por qué? Porque hay pacientes que, aunque ustedes no lo crean, a veces toman hormonas tiroideas para perder peso. O no lo toman por ello, sino que van a estas clínicas de estética y como las hormonas tiroideas en concentraciones bien altas te estimulan el metabolismo, entonces pierden peso. Y viene el paciente con un hipertiroidismo exógeno, pero es por estar tomando hormonas de forma exógena. Cuando es así, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Medimos la tiroglobulina sérica. Si la tiroglobulina, que es la hormona que se produce y que se almacena en el coloide de la glándula tiroides, está, el valor está indetectable, entonces es que simplemente estaba tomando levotiroxina de forma exógena. Pero si la tiroglobulina está normal o elevada, es la explicación de la tiroiditis. Esa célula se rompió, se dañó, se inflamó, el folículo se liberaron las hormonas tiroideas que estaban ahí adentro y a eso le llamamos tiroiditis. Entonces, en esta paciente que tenía la hipercaptación baja, que no era que estaba tomando levotiroxina sódica, lo más probable es que era una tiroiditis. Seguimos con el diagnóstico diferencial, nódulo tiroideo. Nódulo tiroideo, TSH suprimida, gammagrafía. Si le sale un nódulo frío, tienes que hacer ultrasonido. Y de acuerdo a lo que ya estudiamos y ya vimos, clasificas el TIRAC, si hay que hacer biopsia, no hay que hacer biopsia. Salió un nódulo caliente, caliente es que está hiperfuncionando. Le mide la T3 y la T4. Si la T3 y la T4 están normales, es un hipersubclínico. Si están elevadas, es un hipertiroidismo franco. ¿Cuándo vas a hacer la biopsia de la tiroides? De acuerdo a lo que ya estudiamos, ya repasamos del nódulo, que lo van a repasar ustedes. Una vez que se hace la biopsia de un nódulo tiroideo, que esta paciente lo necesitaba, ¿qué puedo obtener en la biopsia? La biopsia la agarro, la preparo, la mando al patólogo, el patólogo me va a decir si es Bethesda 1, Bethesda 2, 3, 4, 5, o si es no diagnóstica. Si es no diagnóstica, es que la muestra que obtuve del nódulo no fue buena y él no puede dar buen diagnóstico, entonces me dice Bethesda 1, no diagnóstico, y yo qué tengo que hacer. Si todavía la sospecha de que tengo que hacerle la biopsia es alta, tengo que repetir la biopsia en 3 a 6 meses hasta obtener una buena muestra. Si me sale Bethesda 2, es benigno, seguimiento clínico, y dependiendo del seguimiento veo si repito o no la biopsia. Si sale Bethesda 3, que es 3, atipia de significado indeterminado, tengo que repetir la prueba, tengo que mandar pruebas moleculares, y si sale que es sospechoso de cáncer la otra biopsia, o sea, de nuevo sale atipia o le hice una prueba molecular y salió el gen que predispone al cáncer, lo mandamos a cirugía, lobectomía. La mitad donde está el nódulo. Neoplasia folicular es Bethesda 4. Lo ideal sería hacerle las pruebas moleculares. Si el paciente no puede pagar las pruebas moleculares, que cuestan $2,000 para arriba, lo mandamos acá en Panamá, hemitiroidectomía. Quítate ese lóbulo, si sale cáncer, se tiene que acabar de terminar la cirugía, si sale benigno, vigilancia. Maligna, es decir, el patólogo no tiene sospecha de malignidad o malignidad, tiroidectomía total. El seguimiento pues ya depende de la tiroides. Entonces, este paciente que tenía un nódulo de 4.4 centímetros, le hicimos la biopsia, salió, había que mandársela a hacer, sí, porque ya leímos que TIRAP 3 mayor o igual a 2.5 centímetros, hay que hacerle la biopsia. Y aquí está lo que les dije de boca: no diagnóstica, benigna, atipia, neoplasia, sospecha de malignidad, maligna. Aquí está el riesgo de ser canceroso y cuál es la conducta médica.
Entonces, el diagnóstico diferencial de esta paciente puede ser nódulo tiroideo con una tiroiditis. Ahora yo no sé si era subaguda porque tenía dolor o era una tiroiditis de Hashimoto. Adenoma tóxico, poco probable porque ya le sapié con el centelleo que no es eso. Entonces, la tiroiditis subaguda o de Kerbein usualmente va asociada a dolor en el área del cuello, aumento de volumen, que puede ser unilateral o bilateral. El dolor puede irradiarse en la mandíbula, se agrava al tragar, el aumento de la glándula difuso. Los laboratorios pueden mostrar marcadores de inflamación como el PES, que es la velocidad de eritrosedimentación, el PCR, y tiene 3 fases la tiroiditis subaguda o de Kerbein, que esto lo tienen que ir a repasar. La fase tirotoxicósica, es decir, la fase hipertiroidea, que dura 3 a 6 semanas, la fase hipotiroidea, donde la glándula ya todo lo que tenía de reserva de hormonas y el coloide de fluido se va depletando y se va agotando, y a veces dura 6 meses, y esa glándula tiene una buena reserva. Viene después la fase eutiroidea, donde se recupera la función de la tiroides. La tiroiditis crónica o de Hashimoto. En algunas fases de la tiroiditis de Hashimoto, la glándula tiroides puede liberar temporalmente grandes cantidades de hormonas tiroideas y por eso vemos un hipertiroidismo transitorio. Esto es más frecuente en mujeres. También tiene dolor, aumento del volumen de la glándula tiroides y todo lo que hemos visto. Y estas tienen alto riesgo de pasar a hipotiroidismo y quedarse hipotiroideas, a diferencia de la tiroiditis de Kerbein, que la mayoría recupera después de 6 meses la función sin necesidad de tratamiento para el caso. Esto es fisiopatología. ¿Por qué ocurre la hachitoxicosis, es decir, el aumento de las hormonas tiroideas? Porque hay una destrucción autoinmune de los linfocitos T, lo cual hace que midamos los anti-TPO, antitiroglobulina, que llevan a inflamación y apoptosis. Se liberan T3 y T4 al torrente circulatorio, por eso hay una fase de tirotoxicosis y no van a haber hiperfunción en el centelleo, porque es por destrucción. Se disminuye la síntesis de las hormonas tiroideas, la captación está baja y la glándula puede quedarse normal, pero algunas van hacia hipotiroidismo permanente. El adenoma ya se los describí. Aquí pueden leer las características, digámoslo así, diferenciales de tiroiditis subaguda, Hashimoto y adenoma tóxico, que ya prácticamente se resume. Y esto como que resume la parte de lo que es la tiroiditis subaguda o de Kerbein. Hay una infección previa, 2 a 4 semanas después, se daña el folículo tiroideo, viene la tirotoxicosis transitoria, el hipotiroidismo temporal, menos de 6 meses, después se regenera y el paciente queda normal sin necesidad de esto a largo plazo. Esto nada más es patología. Aquí están las 3 fases que les dije: tirotoxicósica, hipotiroidea, eutiroidea. La tirotoxicósica usualmente dura 3 a 6 semanas. En la granulomatosa o de Kerbein, 30% de los casos van a hipotiroidismo, que dura menos de 6 meses, y la mayoría se recupera y no requiere levotiroxina de por vida. Linfocítica, el autoinmune, dura 3 a 4 meses, usualmente la fase tirotoxicósica puede permanecer hasta en un 15% de los individuos, y la fase eutiroidea no siempre está presente y a veces el paciente se va directo al hipotiroidismo. Tratamiento. El tratamiento de la tiroiditis no es el mismo tratamiento de un hipertiroidismo por hipertensión. Entonces, eso es lo primero que tienen que saber. Nosotros tratamos el hipertiroidismo por tiroiditis con tapazol, o el hipertiroidismo por tiroiditis clásica, ya sea en la fase hipertiroidea de una de subaguda o una de Hashimoto. Usualmente el tratamiento es sintomático, alivia el dolor, a veces con AINES o con aspirina en dosis altas, a veces hay que controlarlo con prednisona, y vas citando al paciente a las 6:30 y vas viendo la, porque la tiroiditis es una inflamación de la glándula tiroides que usualmente es transitoria. En la fase de hipertiroidismo,
¿Cuál es el enfoque? Reducir el dolor y la inflamación. Y hay síntomas adrenérgicos por el efecto adrenérgico de la hormona tiroidea con muchas palpitaciones, tiene que dar un beta bloqueador como el propanolol. Si el paciente está después en la fase hipotiroidea, claro que le tienen que dar levotiroxina, de acuerdo a lo que ya hemos leído, por 6 a 8 semanas, y vas a documentar si la tiroiditis fue autoinmune, si la puedes interrumpir 3 a 6 meses y valoras la función tiroidea, ves si se recuperó y vigilas. Pero si el paciente sigue hipotiroideo, tienes que darle levotiroxina de por vida y le explicas, tuviste una tiroiditis autoinmune de Hashimoto, tuviste una fase hipertiroidea, te tratamos con antiinflamatorios, con corticoides, mejoraste, luego pasaste a la hipotiroidea, te dimos el tratamiento por cuánto, 3 a 6 meses, te vigilo acá, te lo quito. ¿Estás normal? Tranquilo, te recuperaste, te veo una vez al año. ¿Quedaste hipotiroideo? Tengo que darte la pastilla de por. ¿Cuáles son las metas de buen control? Cada 2 a 8 semanas evaluar la función tiroidea, ver si el paciente está pasando la fase hipertiroidea, ver si ya quedó normal y si los pacientes persisten con una TSH en rango de hipotiroidismo, pues ya vemos si damos la levotiroxina en tiempo corto o si hay que darla por tiempo corto. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Doctora, ¿Ah? una consulta con respecto a, por lo menos cuando se hace ultrasonidos de TIRAD y salen TIRADS 3 con, bueno, un tamaño menos de 2.5, pero está teniendo ya síndrome, sí, un síndrome compresivo, cambios en el tono de voz y demás, ¿ya se le hace entonces la referencia a una cirugía o todavía habría que ver cómo evoluciona? Digámoslo así, si tú tienes un nódulo, ya sea que le hiciste biopsia o no, pero el nódulo va creciendo de forma muy acelerada y tiene síntomas compresivos, aunque sea benigno, lo mandamos a operar, porque no vas a dejar al paciente asfixiándose ni atorándose con ese tema. O sea que si un paciente tiene síntomas compresivos, claro que sí hay que operar. Gracias, doctora. ¿Tienen alguna otra duda o pregunta? Voy a poner rapidito. Déjame acá a ver si se ve. ¿Ahorita ustedes ven la pantalla con alguna otra presentación o no la están viendo? No, no se ve. Revisan si la están viendo. Ahorita todavía no se ve. No, no se ve. Hola doctora, una pregunta. Hola, Sí, yo te estoy escuchando. ah, tengo una pregunta sobre la biopsia de un nódulo tiroideo. Si en caso tal tenemos una paciente que tiene las indicaciones para una biopsia, pero el nódulo está cerca de una estructura vascular, ¿se le puede dar seguimiento con imágenes o se intentaría hacer por radiología intervencionista o por cirugía de la biopsia? Y la mandamos por radiología intervencionista para no provocar más daño. Ahora sí me ven la imagen. ¿Y hay alguna Sí, doctor. indicación o algún factor en donde por el riesgo de la biopsia no se permita hacer la biopsia o siempre se intenta lo más que se pueda hacer la biopsia? La verdad que esas biopsias son tan inocuas que es bien raro que vaya a haber algo así. Si vemos que, por ejemplo, yo en lo personal, que está en una estructura demasiado posterior o al lado de un vaso sanguíneo, yo las mando con radiología intervencionista
pero usualmente casi siempre son muy fáciles de hacer y muy inocuas. Es bien raro que uno no pueda hacer una biopsia, y menos si ya la mando guiada por radiología intervencionista. Ok, gracias. Bueno, me dijeron que sí ven la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Sí. Bueno, aquí yo les voy a ir pasando un montón de cosas, porque ya todas estas cosas que les puse aquí las he dado. ¿Qué cosas importantes que se lleven para la casa y me repasen bien? El concepto de tirotoxicosis por hipertiroidismo por función, hiperfunción o por destrucción, que es tiroiditis. Que sepan que la causa más común a nivel mundial de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves. Y luego está el adenoma tóxico, el bocio multinodular. Y luego de eso están las tiroiditis, que ya las revisamos. Y ustedes van a ver las causas de hipertiroidismo y se las van a leer las más comunes. Los datos de utilidad para Graves, oftalmopatía, crecimiento difuso de la glándula tiroides, cómo van haciendo diagnóstico diferencial, si hay dolor, no hay dolor, si es tiroiditis, no es tiroiditis, la parte clínica. Entonces lo voy pasando así porque con el caso clínico ya se lo puse más o menos. Cómo vas haciendo el diagnóstico diferencial. Si hay proptosis, que es el exoftalmo, usualmente es enfermedad de Graves. Si hay dolor, tiroiditis, si es posparto tiroiditis o si son medicamentos. Lo que les decía de la captación, si está aumentada, usualmente es Graves, bocio multinodular tóxico, que es el adenoma tóxico, y cómo van haciendo el diagnóstico. Si está bien disminuida, entonces va más con tiroiditis, y si la tiroiditis es de Kerbein, dolorosa o linfocítica autoinmune. Poco frecuente un hipertiroidismo primario por un tumor en la adenopófisis, eso es menos del 1% en toda la vida. Eso ya se las dije también, esto era lo que quería buscar. ¿Cuándo van a tratar el hipertiroidismo subclínico? ¿Cómo se define el hipertiroidismo subclínico? Con una TSH que está por debajo de 0.4 o 0.5, dependiendo del laboratorio que estén viendo. Eso es hipertiroidismo subclínico, con T4 normal, T3 normal, pero la TSH por debajo de 0.4, 0.5. ¿En quiénes van a dar tratamiento? Así como les enseñé ya, en quiénes van a dar tratamiento en hiposubclínico, que no se le da a todo el mundo. Y lo mismo pasa en el hipersubclínico, no a todo el mundo le van a estar dando tapazol, que es lo que damos en hipertiroidismo por hipertensión. Pero lo que quiero que se lleven para la casa es, si la TSH está menor de 0.1, la repetí, sigue menor de 0.1, pero tengo T4 normal y T3 normal, ¿le doy tratamiento o no? Sí, si tiene más de 65 años. Si tiene menos de 65 años, ¿le doy pastillas de tapazol por el hipertiroidismo subclínico, sí o no? Sí, si tiene falla cardíaca, si tiene osteoporosis y si tiene síntomas. Entonces, ¿en quiénes vamos a dar tratamiento para hipertiroidismo subclínico una vez que repetí la TSH? Sigue menor de 0.1 y el paciente tiene T4 normal y T3 normal y tiene más de 65 años. ¿Por qué? Porque el hipertiroidismo subclínico decalcifica más los huesos, aumenta el riesgo cardiovascular y aumenta el riesgo de falla cardíaca. Tiene menos de 65 años y sigue la TSH menor de 0.1, aún con T4 y T3 normal, ¿le doy pastillas o no? Si tiene falla cardíaca, sí. Si tiene osteoporosis, sí. Y si tiene síntomas, sí. Las otras quedan a criterio de médico paciente. Pero estas que dije las tienen que saber porque si les pregunto o les pongo un caso clínico, ya saben. Entonces, el hipertiroidismo, ¿cómo se trata, doctora? El hipertiroidismo por hiperfunción, ya sea Graves, adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico, se trata con hormonas, con medicamentos que disminuyen la producción de T4 y T3. ¿Cuáles? Tiamazol y propiltiuracilo. Yo solo les puse tiamazol en la diapositiva porque en Panamá no hay propiltiuracilo. El tiamazol viene de 5 miligramos y se va ajustando la dosis según la severidad. Usualmente un hipertiroidismo severo, con TSH suprimida, T4 alta, T3 alta y que el paciente está sumamente sintomático, tienen que ponerle mínimo 15 miligramos a 30 miligramos al día de tapazol. Pero si el paciente no está en hipertiroidismo severo,
puedes ponerle entre 10 a 15 miligramos. Y lo vas titulando cada 4 a 6 semanas en la consulta externa para obtener bien la TSH, T4 y T3. Propiltiuracilo es la elección en el primer trimestre del embarazo porque el tapazol no se puede dar en el primer trimestre del embarazo porque tiene efectos teratogénicos. Y si es por destrucción, no le voy a dar tapazol, le voy a dar manejo sintomático, lo que les dije, AINES o corticoides. En ambos casos, si hay datos hiperadrenérgicos, beta bloqueadores como propanolol o atenolol, y revisar bien las fases de la tiroiditis para saber si le voy a dar o no levotiroxina en fase hipotiroidea. Bocio multinodular tóxico y adenoma tóxico, empezamos tapazol, pero la mayoría de las veces no se va a curar con tapazol, tiene que pasarse el paciente a yodo radioactivo, y si hay síntomas de alarma compresivos, o la biopsia salió sospechosa o cáncer, así. ¿Cuánto tiempo damos el tapazol? Usualmente no más de 2 años. Si tienes un Graves y le diste tapazol y le quitaste el tapazol 1 a 2 años después, porque ya siempre estaba el tiroideo y los anticuerpos ya bajaron la cantidad, porque uno le mira los anticuerpos van bajando, estuvo en remisión del hipertiroidismo, entonces le decimos te voy a quitar el tratamiento 1 a 2 años máximo, puedes estar bien toda la vida, puede haber recaída. A donde haya una recaída, no vas a seguir reportando tapazol, te mandamos a yodo radioactivo o a tiempo. El adenoma tóxico, el bocio multinodular tóxico, te pongo la pastilla, pero usualmente estos pacientes no se curan por tapazol y casi siempre hay que mandarlos a yodo radioactivo o a cirugía si hice la biopsia y sale algo mal. Esta es importante. ¿Qué consideraciones con el tapazol? En algunas personas puede tener riesgo de efectos adversos leves como urticaria o rash. No te quita el tapazol, le damos antihistamínico. ¿Cuáles son las contraindicaciones para tapazol? Si haces un hemograma antes de empezar el tapazol y hay agranulocitosis con prófilos menos de 500, y si hay una anemia severa tampoco, y si ya hay enzimas hepáticas que estén por 3 a 4 veces arriba del valor normal, porque el hipertiroidismo puede dar colistasis hepática, no podemos dar tapazol, o lo mandamos a yodo o lo mandamos a cirugía. ¿Qué cosa tenemos que tener en cuenta el tapazol? Ver que no haga efectos adversos severos que hagan que lo quitemos, como trombocitopenia, anemia plástica, agranulocitosis o un síndrome de colistasis hepática. El hipertiroidismo, que aquí se lo pongo, cómo empieza la dosis, dependiendo de la gravedad del paciente. Si es leve, 5 a 10 miligramos por día. Si es moderado a severo, 15 a 20 miligramos por día. Y si está en una tormenta tiroidea, que eso no lo he dado aquí porque lo tuvieron que haber dado en cómo se maneja la tormenta tiroidea. Dosis más alta, la tormenta tiroidea se hospitaliza. Bueno, acuérdense de la otra complicación más severa del hipotiroidismo, que es el coma mixedematoso, y del hipertiroidismo, tormenta tiroidea. Eso se maneja en hospital. Y estos eran los puntos que les quería recordar. Voy a ir pasando la Liz de León, Presente. Chel Díaz, Presente. Diego Espino, Presente. José Espino, Presente. Aldair, Presente. Ana Patricia Gil, Presente. Ana González, Presente. Eva González, Presente. Juan Gordioshati, Presente. Daniela Guardia, Presente. El Guerra, Presente. Nazaret Hidalgo, Presente. John Gustavino, Presente. Daniela Leblanc, Presente. Sofía, Presente. Verónica Lee, Presente. Kelly Liu, Presente. Josuel Bre, Presente. Luis López, Presente. Carlos Loyola, Presente. Madeleine Lu, Presente. Cristian Marimón, Presente. Carlos Martínez, Presente. Jesús Melgar,
Presente. Manuel Méndez, Presente. Daniela Menoscal, Presente. Edgar Mojica, Presente. Luis Moreno, Presente. Jane Nagay, Presente. Patricia Ortiz, Presente. Ana Sofía Palacios, Presente. Daniel Peña, Presente. Paola Petro, Presente. María Pong, Presente. Dana Rebollón, Presente. Leonardo Robinson, Presente. Josué Rodríguez, Josué Rodríguez, usted no está presente, Sofía, así que le voy a poner que no estuvo. Oliver Saavedra, Linda Sánchez, Presente. Guadalupe Sánchez, Presente. Libeliz Serrano, Presente. Cindy Sun, Presente. Sara Torres, Presente. Ronaldo Trujillo, Ronaldo Trujillo, Erasmo Valderrama, Presente. Michelle Valdés, Presente. Melibet Velarde, Presente. Alex Pinda, Presente. Juan Pablo Wong, Presente. María Centella Presente. y Emi Show. Presente. Listo, entonces no estuvo Josué, ni Oliver, ni Ronaldo. Bueno, ¿tienen alguna duda o pregunta? Miren, necesito que se lean todos, esto es para todos. Criterios diagnósticos y manejo de tormenta tiroidea y coma mixedematoso. Eso viene en el examen. Criterios diagnósticos y manejo de coma mixedematoso y, ¿cómo se llama esto? Tormenta tiroidea. Y probablemente en alguna de las clases que yo les tenga que seguir dando o cuando hagamos la revisión de los casos clínicos, por ahí le preguntaré a cualquiera que me diga los criterios clínicos de coma mixedematoso, a otro que diga el tratamiento y a otro que diga los criterios clínicos de tormenta tiroidea y el tratamiento, porque eso es importante que lo sepan manejar. ¿Ustedes lo llegaron a dar en endocrino o no hubo chance allá? Doctora, no dimos eso en Ah, bueno, entonces me lo estudian así, dirigido. Criterios diagnósticos de coma mixedematoso y tratamiento y criterios diagnósticos de tormenta tiroidea y tratamiento. Es prácticamente lo que hemos tratado, pero más agresivo y en el hospital. Y cómo se dan las dosis y todo eso. Entonces quedamos así, pues. Que tengan buen fin de semana y nos vemos. Ahora no sé ni cuándo nos vamos a ver porque me enredé con lo que me dijeron en la clase, pero yo ahí coordino con Sofía. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Chao. Gracias, doctora. Gracias, doctora.